Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, dependiendo del día, la hora o el país en el que estés viendo esta transmisión. Soy Jorge para todas mis redes sociales. Acuérdate que aquí hacemos contenidos de valor, contenidos de más de 20 minutos. Y si te das la oportunidad de ver mi contenido, que es de alto valor y que es gratis, vas a aprender mucho. Todos los temas se ven desde la mirada de la neurociencia arquetípica del tarot de Marsella y la mirada sistémica de constelaciones familiares. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de un tema que por ahí me pidió una seguidora. No lo tenía yo contemplado, pero dijimos, órale, pues nos lo vamos a echar. Es importante y ahora es el momento. Antes de comenzar a hablar del tema, bueno, se ve un poquito el reflejo de la pantalla, pero bueno, aquí está. Mi nuevo libro, El alma en movimiento, ¿sí? Terapia deportiva sistémica para soltar lo que no es tuyo. Es un libro muy interesante, no tiene que ver con running, corredores, es para cualquier persona que practique un deporte, ¿sí? Y que quiera aprender ejercicios para conectar el cuerpo con la mente, entender cómo funciona, alinear mente, cuerpo, espíritu y pues verse beneficiado en todos los sentidos. Vienen algunos casos presentados durante el libro, algunas anécdotas y vivencias mías, por ejemplo, cómo me fue en mi último maratón a nivel del mar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Está muy interesante. Todavía me quedan algunos ejemplares en formato físico o si lo prefieres en formato digital a cualquier parte del mundo. Pide ahí en la caja de comentarios informes y con mucho gusto te doy informes. ¿De acuerdo? Comenta, opina, dale like, comparte con alguien este contenido, ¿sí? Y si te da la oportunidad de ver mis contenidos de más de 20 minutos, pues qué chido por ti, ¿no? Y por mí también, ¿no? Que te das la oportunidad de ver eh, esta información tan valiosa. Hoy vamos a hablar sobre el duelo y la pérdida y cómo superarla, ¿sí? Duelos. Todos los seres humanos y en todas las familias hemos pasado por un duelo, o sea, por una pérdida familiar o de un ser querido, incluidas mascotas, ¿ok? Y pues no todos procesan bien esa información. Hay personas, a mí me ha tocado atender personas que siguen sin superar pérdidas de sus padres, de sus abuelitos o algún hijo, su pareja, algún ser querido, alguna amistad que tiene más de 5, 10 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Qué se puede hacer al respecto? Vamos a comenzar. Sí, tarde o temprano a todos nos toca lidiar con esta situación y sé que va a resonar en muchos de ustedes, ¿ok? Porque no solo es ese dolor que llega sin avisar, sino también el que ves venir, al que te preparas, del que sabes que va a llegar y aún así duele. Porque no es lo mismo perder a alguien en un accidente que despedirse de alguien que ya no puede sostenerse. No es lo mismo una muerte repentina o instantánea que una larga enfermedad, con agonía y sufrimiento, no solamente para quien lo está padeciendo, sino para todos los que lo rodean, lo cuidan, lo procuran. ¿Ok? En ambos casos, el alma se queda con una pregunta sin respuesta, o más bien la mente, no tanto el alma, ¿no? El alma es sabia. La mente, el cerebro, el ego se queda con una pregunta sin respuesta. ¿Y ahora qué hago con todo este amor que no supe dar? Vamos a mirar el duelo desde tres ventanas, desde tres capas. La neurociencia, ¿qué pasa en tu cerebro cuando pierdes a alguien? De la mirada arquetípica, ¿sí? Del tarot de Marsella, ¿qué arquetipos habitan en ese dolor? Y de las constelaciones familiares de la mirada sistémica, ¿cómo honrar a alguien sin quedar atrapado en su ausencia? Y al final haremos un ejercicio sanador tradicional, como siempre. Ok, entonces vamos a empezar desde la neurociencia. El cerebro no entiende de ausencias. Cuando pierdes a alguien, tu cerebro no entiende lo que pasó. Cuando alguien se muere, cuando alguien muy cercano a ti, muy significativo, ¿sí? No entiende lo que pasó, literalmente no es una metáfora. Y esto aplica tanto a la muerte repentina como a la muerte esperada, ¿sí? El cerebro se activa como si fuera un dolor físico. La neurociencia ha demostrado que el duelo activa las mismas áreas cerebrales que responden al dolor físico. No es que sientas que te duele el pecho, realmente te duele. La amígdala, el sistema límbico, la corteza prefrontal, todo se altera. El cerebro no distingue entre una herida en el cuerpo y una herida en el alma. Se desregula, hay un
desregulamiento del cóctel neuroquímico. ¿Sí? El duelo no se explica por un solo neurotransmisor, es un cóctel químico donde se desequilibran la serotonina, la dopamina, el GABA y la oxitocina. Por eso sientes vacío, sientes ansiedad, pérdida de interés por la vida cotidiana, pérdida de apetito. Tu cerebro está literalmente en desequilibrio y cuando el duelo es repentino, ese desequilibrio es más brusco porque no hubo tiempo para que el sistema se fuera adaptando. Pero hay una diferencia entre el duelo repentino y el duelo anticipado. Cuando hay enfermedad o vejez, el cerebro tiene tiempo para ir haciendo espacio para lo que va a pasar. Va asimilando poco a poco la idea de la pérdida. Es un proceso gradual. Pero cuando la muerte llega de golpe, como algunas veces pasa, el sistema nervioso se activa como si hubiera una amenaza constante. El eje HNA, que es el hipotalámico, hipofisario y el adrenal se desregula, aumentando el cortisol y la hormona adrenocorticotropa. ¿Sí? El cuerpo se queda en el estado de alerta como si el peligro aún no hubiera pasado. El duelo repentino es un trauma, el anticipado es un desgaste. Pero al final los dos son trauma y los dos generan desgaste. ¿Ok? Después viene la rumiación mental. El cerebro está repite y repite en un ciclo de dolor, ¿sí? Uno de los fenómenos más comunes en cualquier duelo es la rumiación mental, o sea, la repetición constante de pensamientos sobre la pérdida. Los últimos momentos, los hubiera, las memorias del ser querido, es el cerebro intentando resolver lo que no tiene solución, como un disco rayado que no puede avanzar y que está atorado y está bloqueado y está estancado y está congelado. ¿Sí? Pero este duelo se mete en el cuerpo. El duelo no solo es emocional, tiene consecuencias físicas, debilita el sistema inmunológico, altera el sueño y el apetito, puede generar inflamación sistémica con aumento de citocinas proinflamatorias y en casos extremos puede provocar el síndrome del corazón roto, una disfunción temporal en el corazón provocada por una emoción intensa. Tu cerebro no entiende la ausencia. Sigue buscando a quien ya no está y mientras no encuentre una respuesta, seguirá preguntando. Interesante, ¿no? Si tú conoces a alguien que esté pasando por un duelo o una pérdida de un familiar, un ser querido, compártele la plática para que la vea y para que entienda un poquito más por qué se ha sentido así. ¿Ok? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de el tarot. ¿Ok? La mirada arquetípica. Ya lo vimos desde la mirada neurocientífica. ¿Ok? ¿En qué arcanos o qué arcanos habitan el duelo? Bueno, vamos a mirar el dolor con los ojos del tarot. Aquí está. Porque el duelo, aunque es personal, también es arquetípico. Hay cartas que nos hablan de lo que sentimos y hay cartas que nos muestran el camino. ¿Sí? El arcano 13, que es el arcano sin nombre o la muerte, no es la muerte física, es la transformación. Es el fin de un ciclo que no pediste, pero que te llegó. Duele, pero también abre espacio para algo nuevo. Es la carta del antes y el después. ¿Qué te pide este arcano? ¿Qué te pide esta carta? Que limpies el camino, que te deshagas de los hubiera, ¿sí? Y sigas adelante. Pero hay personas que no quieren ni siquiera agarrar la guadaña, ¿sí? Se retuercen en el pantano y se van hundiendo más y más y más. ¿Ok? Siguiente, el colgado, el arcano número 12. Aquí está. Perdón por la luz. Ahí está, ahí se ve mejor. La suspensión, el quedarse atrapado entre lo que fue y lo que será. Es la sensación de que el tiempo se detuvo. El colgado no puede avanzar ni retroceder, solo puede esperar y desde esa espera mirar el mundo desde otro ángulo. Sí, pero normalmente es un ángulo distorsionado. La torre, arcano 16, la ruptura total, el rayo que cae sobre lo que creía seguro, la pérdida repentina es una torre, todo se derrumba en segundos y después de la torre solo quedan escombros, pero también la posibilidad de reconstruir desde los cimientos. La luna, arcano número 18, es la confusión, el inconsciente, las emociones que no tienen nombre.
En el duelo a menudo no sabes lo que sientes, todo es borroso. La luna es ese territorio de sombras donde la razón no llega. La estrella, Arcano 17, es la esperanza que llega después. No es un consuelo fácil, es una luz que aparece cuando ya has llorado todo lo que podías llorar. La estrella te recuerda que aunque el dolor no desaparezca, puedes aprender a vivir con él. ¿Ok? Y por último, el loco siempre sale, no importa el tema. ¿Ok? El salto al vacío, después de una pérdida, todo es incierto. El loco es el que camina sin red, confiando en que en el camino aparecerá lo que sigue. Adelante. No es imprudencia, es fe. Pero fíjate cómo este es un trayecto, ¿sí? Es un trayecto que empieza con la muerte, ¿sí? Empieza con todo esto que vimos, la muerte, el hubiera, lo que no estamos viendo con claridad, por eso nos estancamos en el duelo, la explosión, la confusión, la ruptura de las emociones, ¿sí? Pero de aquí se puede construir, ¿ok? La confusión, la esperanza que siempre llega con la estrella y seguir adelante, ¿ok? Porque los muertos es lo que quieren, que los que están vivos sigan adelante y aprovechen lo que les quede de vida, ¿sale? El duelo es una torre que se derrumba, un colgado que espera, una luna que confunde, pero también es una estrella que tarde o temprano vuelve a brillar, ¿ok? Ahora vamos a verlo desde la mirada sistémica. El duelo que no se llora se hereda. Desde constelaciones familiares, el duelo es uno de los movimientos más profundos de los sistemas humanos y familiares. Allí donde hubo vida, también hay pérdidas, y cuando esas pérdidas no se elaboran, se heredan. ¿Ok? Empezamos con los duelos interrumpidos. Bert Hellinger, creador de constelaciones, mostró que muchos síntomas emocionales y existenciales provienen de duelos interrumpidos. Aquello que no se lloró, no se nombró o no se cerró. Sigue buscando su lugar en la vida de los descendientes. Cuando una muerte es repentina, el duelo se interrumpe porque no hubo tiempo para despedirse. Pero también cuando alguien muere de una larga enfermedad, a veces el duelo se adelanta y luego queda un vacío que no se termina de asimilar. ¿Ok? La lealtad invisible al muerto. A veces un descendiente se siente llamado a cargar con el destino de quien murió en circunstancias difíciles. Sin saberlo, repite patrones, se sabotea, no se permite avanzar. Es como si dijera, si yo soy feliz, te traiciono. Esa lealtad invisible es una de las cargas más pesadas que podemos heredar. Sí, y que se trabaja mucho en constelaciones. A mí me ha tocado mucho atender ese tema, esa situación. ¿Ok? Los abortos, un duelo que a menudo no se nombra. Ya hablé de los abortos en alguna ocasión. Puedes encontrar mi plática en mi canal de YouTube. Vamos a detenernos un poquito en un duelo que muchas personas cargan en silencio, sobre todo las mujeres, que son quienes lo viven, y obviamente pues la pareja, ¿no? Cuando se tiene un aborto. Los abortos, ya sean espontáneos o voluntarios, los abortos son pérdidas que a menudo no se lloran, no se nombran, no se integran y ni siquiera se les pone nombre y muchas veces no saben ni qué género fueron. ¿Ok? Y el sistema familiar lo registra, todo lo registra. Los hijos que nacen después pueden sentir que ocupan el lugar o un lugar que no les corresponde, o pueden cargar con la tristeza de esos hermanos que no llegaron a nacer. Sí, desde la mirada sistémica es fundamental darles un lugar. ¿Quién les puede dar un lugar, Jorge? La mamá. También el papá, pero normalmente lo hace la mamá, ¿ok? Decirles tú también perteneces, tú también eres parte de ese sistema, aunque no estés físicamente, ocupas un lugar en mi corazón y pues ponerles nombre. Yo hago mucho ese ejercicio con las personas que atiendo. Sin ese reconocimiento, el duelo queda atrapado y puede manifestarse como una enfermedad, como tristeza inexplicable, como dificultad para avanzar. ¿Ok? El siguiente, dar lugar a los muertos. ¿Sí? En constelaciones el cierre no significa olvidar ni cortar, sino dar un lugar.
¿ok? El muerto, el ausente, a la etapa pasada, todos siguen existiendo en la memoria del sistema. Cuando son reconocidos con dignidad, el flujo de vida puede continuar, ¿ok? Cuando no, pues se queda el estancamiento, ¿ok? El duelo que no se llora. Todo duelo bloqueado se muestra en el cuerpo como enfermedad, por eso es tan importante darle espacio al dolor. Llorar no es debilidad, es el único camino para que la vida pueda seguir fluyendo. El muerto o los muertos o la persona fallecida no necesita que lo llores para siempre, necesita que lo honres, que le des un lugar y luego sigas vivo, porque la mejor forma de honrar a quien se fue es vivir con plenitud. Desafortunadamente hacemos lo contrario, a veces más tiempo del que debería ser, ¿ok? Y tampoco lo soltamos cuando hacemos eso, irónicamente, ¿ok? Vamos a pasar al ejercicio, darle un lugar a esa persona que ya no está. Vamos a hacer un ejercicio breve pero profundo. Si estás viviendo un duelo o sientes que hay un duelo que no has terminado de cerrar por que te divorciaste, te separaste, se murió tu pareja, se murió uno de tus padres, uno de tus abuelitos, uno de tus hermanos, un ser querido, un familiar, un amigo, un conocido, ¿sí? Te invito a hacerlo. Si no, puedes quedarte en silencio y enviar energía a quienes sí lo necesitan. ¿De acuerdo? Acuérdate de opinar, compartir, darle like a este video. ¿Empezamos? Cierra tus ojos, por favor, y quiero que respires 3 veces. Donde estés, siente tu cuerpo en la silla, en el sofá, en el sillón, en la cama, donde te encuentres. Siente el peso de tus pies en el suelo. Respira sin prisa. Ahora quiero que traigas a tu mente a esa persona que ya no está, que ya falleció. No es necesario que veas su rostro con claridad. Solo siente su presencia. Puede ser alguien que se fue de forma repentina o alguien cuya ausencia aún pesa. Si te viene más de una persona, quédate con lo que sientas más presente hoy. ¿Ok? Si es más de una persona, pues que se haga presente, que se coloque enfrente de ti. Imagínate que estás a 1 metro, 1,5 metros de distancia de esa persona. No es un fantasma, es una presencia respetuosa. Quiero que la mires o lo mires sin miedo, sin culpa. Solamente míralo o mírala, observa. ¿Ok? Quiero que reconozcas su lugar y quiero que le digas en silencio o en voz baja, como gustes, mirándolo a los ojos. Te veo, sé que te fuiste, sé que no pude despedirme como quería, pero hoy te reconozco, tienes un lugar en mi corazón, no te olvido. Respira profundamente. ¿Cómo se sintió decir eso? Ahora, si tú sientes que estás cargando con su destino, con su dolor o con sus deudas, dile, te devuelvo tu historia, te devuelvo tu dolor, yo no soy tú, yo sigo aquí y voy a vivir, porque esa es la mejor manera de honrarte, recordarte y reconocerte. Respira profundamente. ¿Cómo se sintió decir eso? Ahora vas a hacer una reverencia. Inclina ligeramente la cabeza hacia él, hacia ella. Ese gesto es un acto de respeto, no es sumisión, es reconocimiento.
Le estás diciendo, tú perteneces y yo sigo mi camino. ¿Ok? Ahora permite que se despida. Observa si él o ella se da la vuelta, si se aleja, si se desvanece en la luz. No lo fuerces, deja que ocurra solo, con calma, sin prisa. Ya. Siente tu cuerpo otra vez, tus pies en el suelo, tu pecho que sube y baja. Cuando estés listo, abre los ojos, regresa al presente. No se trata de olvidar, se trata de integrar. El que se fue ya no está, pero su lugar en tu corazón no se borra, solo se transforma. Hoy hemos hablado de un dolor que no avisa, pero también del que ves venir. Hemos hablado de los duelos que se nombran y de los que no, de los hijos que no llegaron a nacer y de los seres queridos que se fueron. Hemos visto que el cerebro se desregula, que el cuerpo se enferma, que el sistema familiar puede quedar atrapado en lealtades invisibles, pero también hemos visto que hay caminos como el tarot, que nos recuerda que después de la torre siempre viene la estrella y la estrella es la esperanza. Desde la mirada sistémica de constelaciones que nos enseñan a dar lugar sin quedar atrapados, que la neurociencia nos muestra que el cerebro es plástico, que puede sanar, que no se puede quedar estancado, pero muchas veces no puede uno hacerlo solo, ¿sí? Y quiero cerrar con algo personal, porque yo no soy un robot, por eso hago las transmisiones en vivo y no les pongo edición, ni música, ni imágenes, como mucha gente lo hace, ¿sí? Obviamente tengo un guión, preparo las cosas, pero soy un robot y hago contenido, pues, de humano a humanos, ¿sí? Mi madre cumplirá 5 años que partió en unos días. Me tocó subir y bajar con ella a todos lados, verla desgastarse hasta quedarse sin energías, cuidarla en la primera noche que ingresó al hospital. Al otro día, cuando quise regresar a cuidarla nuevamente, ya había fallecido. Me puse en paz con ella, aún recuerdo esa madrugada eterna, estar al pie de su cama, recostado en sus piernas con cuidado, velando su sueño. Ella se desprendió de ese cuerpo que tanta lata y dolor le causó sus últimos años. Se liberó. Y eso, amigos, es lo que quiero que sepas y sepan todos y todas. El duelo nunca se sana del todo, porque el amor no se sana, se transforma. Y cuando aprendemos a honrar a quienes se fueron, no desde la culpa, sino desde la gratitud, la vida sigue fluyendo. Yo puedo acompañarte en ese proceso para hacer, no para cerrar la herida, sino para aprender a vivir con ella de una forma más liviana, porque pues yo creo que es una herida que no sé si nunca acaba de cicatrizar del todo, pero que se mantiene ahí, pero que puedes ver desde otra mirada y desde otra perspectiva. Sí, como alguna vez he mencionado en pláticas anteriores, pérdida de un ser querido muy, muy cercano, o sea, por ejemplo, papá, mamá, o algún hijo, pues puede tomar varios meses en que se supere. O sea, no es de que ya pasó un mes y ya no quiero sentir este dolor en el pecho y pues ya voy a constelar o voy a ver al psicólogo o que me den algo o el psiquiatra porque ya no quiero sentir ese dolor. Pues no, te tienes que permitir y darte chance de vivir todas las etapas del duelo. Si estás viviendo un duelo, quiero que sepas algo. No estás solo y no estás sola. No tienes que hacerlo solo. Y aquí quiero ser claro contigo. Yo puedo ayudarte a sanar ese dolor no desde una receta mágica, sino desde el acompañamiento profundo que he ofrecido a muchas personas en consulta.
desde la escucha atenta, desde el espacio donde el dolor puede ser mirado sin juicio. Porque el duelo no se sana en soledad, el duelo no se sana con drogas, alcohol o alguna otra cosa que hagas en exceso o poniendo en riesgo tu vida. Se sana cuando alguien te sostiene la mirada mientras lloras, cuando alguien te dice lo que sientes es válido y puedes soltarlo. Si este tema te resonó, si hay una pérdida que aún no has podido procesar, si sientes que cargas con algo que no es tuyo, te invito a contactarme. Podemos trabajar juntos en el agua, en una sesión individual. No tienes que seguir cargándolo solo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final y recuerda, el duelo no se supera, se integra y cuando se integra, la vida vuelve a fluir. Nos vemos en el camino, nos vemos la siguiente semana. Vamos a hacer una plática sobre la disciplina y cómo se construye la disciplina, ¿ok? Y acuérdate, aquí está mi segundo libro, El alma en movimiento. Si te interesa, de forma física o digital, pide informes. Soy Jorge, para todas mis redes sociales. Namaste.